para hablar de un tema que finalmente ha sido tocado como por todas las personas durante la mañana, para tratar de llegarle un poco como a unos aspectos más contundentes que pues esperamos sean para ustedes parte de esas estrategias y de esas herramientas que pudiesen implementar para mejorar la seguridad del paciente, partiendo de una premisa muy importante que pensaría que es lo que va a direccionar lo que vamos a hablar en este momento, y es que nada es tan bueno que no sea susceptible de ser mejorado, ¿cierto? Entonces, en la medida en que sabemos dónde están nuestros vacíos, sabemos dónde están las situaciones que debemos corregir o que debemos ir ajustando, pues con mayor tranquilidad podremos intervenirlas. Eh, Conectar todo esto con lo que nos acaban de contar del Metro de Medellín, yo creo que adicional al amor que le tenemos al Metro de Medellín, y creo que incluso los que no son de Medellín, también han tenido una conexión con el metro, y entender todo lo que se gesta detrás del funcionamiento de un sistema y de una cultura, que de hecho cuando hablamos de cultura de seguridad del paciente, solemos homologarla con la cultura metro porque quisiéramos que llegáramos a esos niveles de cultura. Pues entendemos que esto no es un tema exclusivo de nosotros, ¿cierto? Que el tema de la seguridad de las personas tendrá que estar a todos los niveles, y la gran diferencia, como lo decía alguien ahorita en el chat, es que acá son las vidas de las personas las que están sobre la mesa, ¿sí? En muchos otros, digamos, industrias y demás, normalmente podemos encontrar, estás haciendo camisetas en serie y si en alguna camiseta sale el logo al revés, usted define si la vuelve a hacer, si la vende más económica, si impone una nueva moda, pero en el tema de seguridad del paciente, si nos equivocamos, pueden pasar cosas tan graves como finalmente el fallecimiento del paciente. Les voy a dar unas 4 o 5 tips grandes porque la estadística creo que está supremamente valorada ya. Tenemos mucha información en relación con lo que pasa con la seguridad del paciente, pero me encontré preparando este tema para ustedes unos elementos que pues además generan la alerta que quisiéramos tener en todo momento. Yo creo que en ocasiones redundamos un poco en darle fuerza a la complejidad desde la estadística que tiene el tema de seguridad del paciente, pero esto nunca va a sobrar. Eh, Suelo de pronto en las conversaciones con personas, me disculpan si hablo en primera persona, pero voy a tratar de hacerlo un poco práctico lo que vamos a conversar acá. Suelo un poco decirle a las personas, esto es un apostolado, no se canse de recordar que hay que lavarse las manos, no se canse de recordar que hay que reportar el evento, sea grave o no sea grave, hay que tener la información para trabajar porque se escucha el cansancio. Yo no sé si a ustedes les pasa, seguramente si están acá conectados, muchos de ustedes son líderes en instituciones, son asesores, son consultores, llevan sobre su espalda ese gran peso de gestionar el riesgo, la seguridad del paciente en una institución, y entenderán cuando les digo, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Eso como que ya lo hemos dicho, eso ya lo hemos repetido tantas veces, pues mi invitación para empezar es que no se cansen porque esto sigue pasando. Sigue pasando que los eventos adversos debido a una atención poco segura son una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en el mundo. Qué difícil estar en ese ranking, ¿cierto? Cuando se supone, como lo decía alguno de los conferencistas anteriores, que nosotros no estamos diseñados para hacer daño, ¿cierto? Nosotros estudiamos y somos profesionales de la salud, o si trabajamos en salud como en esencia, creo que somos todos los que estamos acá conectados, pues nosotros estudiamos para hacer el bien, ¿cierto? Y de hecho tendremos que tener por allá en lo más profundo de nuestro ser algo de vocación, de cuidado y de servicio al otro. Entonces no pretendemos hacer daño, sin embargo sigue pasando también que 1 de cada 10 pacientes sufre daños mientras recibe una atención hospitalaria, y que el daño, que esta es la parte, digamos, más grave del asunto, es que casi el 50% en esta bibliografía son prevenibles, pero van a ver más adelante que hay unos porcentajes de posibilidad de prevenir esos eventos incluso mucho más alta. Hablan también en la bibliografía que cada año se producen 134 millones de eventos adversos por una atención poco segura en los hospitales, y acá les subrayé en países de ingresos bajos y medios, que conectado con este siguiente dato, que dice que se ha estimado que alrededor de 2/3 de todos los eventos resultantes de este proceso de atención en salud, que llevan a años de vida perdida por discapacidad, que era un indicador que nos mostraba el doctor también anteriormente,
se producen en los países de ingresos bajos y medios. Entonces, miren el agravante de todo esto, de tal forma que no solo nos seguimos equivocando, no solo seguimos generándole daños a los pacientes, de los cuales un gran porcentaje son prevenibles, sino que adicional a esto, los más graves, los más discapacitantes y la mayor proporción de estos se presentan en los países que tienen ingresos bajos y medios, es decir, que tienen otras problemáticas sociales, económicas, de todo tipo que incluso complejizan mucho más el panorama, porque pues en ese sentido la intervención también será un poco más difícil de manejar. Y también dicen que a nivel mundial hasta 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención sanitaria primaria y ambulatoria. Entonces, esto para que tengamos supremamente claro que esto no es exclusivo de las instituciones hospitalarias y es una sensación, sé que es particular y ustedes la compartirán en alguna medida, que las instituciones que prestan servicios de carácter ambulatorio, de pronto de consulta externa, incluso lo que tenga que ver con prestación de servicios de promoción y cuidado de la salud, minimizamos la seguridad del paciente porque es que acá no pasa nada grave, ¿sí? Y en ese orden de ideas, entonces minimizamos el reporte, minimizamos la gestión del riesgo y pueden empezarnos a suceder situaciones tan complejas que incluso nos lleven hasta la vida, hasta la muerte del paciente. Y dice entonces que hasta el 80% de estos daños se pueden prevenir. Yo particularmente me alineo un poquito más con esta estadística porque estoy segura. No les voy a preguntar, no tenemos esa posibilidad de interactuar pues por voz, pero si pudieran en el chat en algún momento consignarlo, si no, por lo menos piénsenlo. Piensen en este momento, concéntrense un segundo y piensen si son asistenciales en su vida asistencial, como parte de un equipo de trabajo en una institución, como pacientes, como acompañantes. Piensen en un evento adverso que se les haya presentado, que ustedes hayan observado, que hayan conocido, uno que se les venga ya rápidamente a la cabeza. Y pregúntense si alguien hubiese hecho lo que tenía que hacer en el momento correcto y de la forma correcta, ese evento se hubiese presentado. No tengo forma de preguntarle, solamente lo quiero hacer desde la reflexión, pero les aseguro que la respuesta de la gran mayoría de ustedes es, sí, Alejandra, acá seguramente si hubiese leído la etiqueta del medicamento, si le hubiese preguntado al paciente su nombre, si hubiese verificado el sitio de la cirugía, todas las cosas que después miramos en retrospectiva cuando hacemos los análisis de los eventos, si las contemplamos desde antes, nos minimizan en gran medida la posibilidad de que esto se materialice. Entonces, por eso les insisto en que comulgo mucho más con esta estadística, porque en esencia, si hacemos bien lo que debemos hacer en el momento correcto, la gran mayoría de los eventos de seguridad se podrían prevenir. Y pues nos completa esta estadística diciendo que los errores más perjudiciales están relacionados con el diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos. En esencia, por la letalidad y la carga que podría representar cometer un error con el manejo de los medicamentos. Y finalmente, en esta parte estadística dice que en los países de la OCDE, el 15%, oigan muy bien, 15% del total de la actividad y el gasto hospitalario es un resultado directo de eventos adversos. Y eso, pues entonces lo redondeamos con, con esta otra información que nos dice que cuando tenemos que invertir en la reducción de los daños a los pacientes, se conduce a unos ahorros financieros significativos y lo más importante, pues el resultado en el paciente. Esta particularmente la quise compartir con ustedes porque creo que es importante tocar los temas financieros, aunque normalmente los que cuidamos a las personas tenemos una cierta restricción con esos temas, pero para mí siempre ha sido muy importante entender que lo que hacemos desde la cotidianidad puede redundar en tantos beneficios, obviamente para el paciente, que de acá en adelante verán ustedes que es lo más importante para esto y es el centro de la atención, como lo han manifestado los compañeros anteriores. Sin embargo, sin institución no hay atención, sin institución no hay pacientes, así que nuestra lógica también debe ir pensada en cuidar a la organización de tal forma que se pueda continuar ejerciendo el tema del cuidado a las personas. Y acá pues surge un elemento que lo vamos a mirar ya finalizando la presentación, que es el tema de los costos de no calidad por los eventos adversos. Alejandra, es que eso es muy difícil de medir. Realmente sí, tiene su complejidad. Yo voy a tratar de darles al final un poco una idea
de cómo sería la medición de esos costos de no calidad relacionados con eventos de seguridad o con eventos adversos, de tal forma que ustedes tomen de allí algunos elementos y pudieran implementarlo en sus instituciones. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia pasan muchas cosas en relación con la seguridad del paciente. Yo trataré de hacer eco de las buenas y pues de dejar sobre la mesa aquellas que son muy tangibles y que de alguna forma somos nosotros los llamados a transformarlas en la medida de nuestras posibilidades institucionales. Inicialmente, una gran diferencia, una enorme brecha en las regiones. Podemos encontrar tranquilamente regiones en el país y si ustedes desean validar esta información que les estoy diciendo, es tan sencillo como ingresar al observatorio del ministerio y ver cómo en regiones, en algunas regiones, la cantidad de eventos adversos que se presentan y que se reportan, ¿cierto? Porque ahí hay una diferencia grande cuando no reportamos. En unas regiones y en otras es una diferencia abismal. Entonces, yo podría leer inmediatamente y decir es que allá no pasan y aquí pasan mucho. Y ustedes saben que esa no es la lectura correcta. La lectura es en algunos departamentos, ciudades, habremos desarrollado algo de cultura de seguridad y de reporte mayor que en otros, y eso pues es absolutamente tangible, pero adicional a eso, pues nos está cargando mucho el sistema. Segundo, la infraestructura y los recursos. En esencia, por lo que veníamos hablando, que descuidamos un poco el tema de la parte financiera, o en ocasiones la concentramos en temas que no son relacionados con la seguridad. Tenemos infraestructura hospitalaria en condiciones muy complejas, sobre todo en los sectores públicos. En el sector público encontramos instituciones en condiciones de infraestructura que no están alineadas con una buena prestación de servicios y con una garantía de seguridad del paciente, y asimismo los recursos dispuestos para este tipo de actividades pues no son normalmente contemplados de una manera integral. Se va a los presupuestos de las instituciones de salud y encontramos instituciones que proyectan un montón de variables presupuestales en su proyección y difícilmente encuentra unos rubros específicos que digan este dinero, esta asignación presupuestal es para la seguridad del paciente, ¿sí? Y no es que les esté queriendo decir que tenga que ser así de explícito en un presupuesto de una institución, pero tiene que ser tan tangible que yo no lo vea transversal al presupuesto, porque lo transversal normalmente se va diluyendo y se nos puede perder. Otro elemento importante es la normatividad. Ya la doctora Luzneida al principio nos exponía ampliamente todo el tema de la resolución 3100 con el enfoque de riesgo, y pues ahí hay un montón de temas por trabajar que seguramente nos demoraríamos el resto de la tarde acá conversándolo, especialmente porque consideramos o se considera en el entorno que hay un montón de variables desde la normatividad que son exageradas o que son requisitos muy exigentes para lo que somos en las instituciones de salud. Yo pues no voy a discutir ese tema porque realmente es un asunto bastante complejo dependiendo de mi mirada como IPS, como profesional independiente, de la mirada que cada uno de nosotros tenga, pero sí los quiero invitar como esto, nosotros no vamos a decir si la norma se acaba, sigue, continúa, se cambia por otra, esto pues será un tema legislativo. Sí los quiero invitar a que cada uno de esos criterios normativos a los que nos exponemos permanentemente, la 3100 es un ejemplo, pero ustedes saben que hay multitud de normatividad, mírenla con los ojos de la seguridad del paciente. Tomen ustedes cualquier criterio que les esté proponiendo la norma en este momento y pónganle el filtro de la seguridad del paciente y me contarán en algún momento si tenemos posibilidad de interactuar de nuevo, si con ese filtro ustedes le encontraron sentido al estándar de lo que está pidiendo la norma. Adicional a eso, pues tenemos un tema de cultura que lo tendremos que ir trabajando, por eso hacía referencia a la cultura metro al principio. Yo creo que cuando pensamos en la cultura metro, pensamos en que ha sido una construcción de muchos años, esto no nació perfecto a la primera, se fue construyendo durante muchos años y somos las personas finalmente las que hacemos la cultura metro, ¿cierto? Porque una institución como el metro, sin nosotros como ciudadanos estando allí, pues sería una empresa que no tendría mucho crecimiento y mucha prosperidad. Entonces, la cultura tendrá que ser esa construcción institucional que hagamos con base en nuestras propias recursos, con nuestras propias posibilidades y que finalmente se traduzca en lo que el paciente recibe, así como lo hacemos como usuarios de un sistema como el metro. Otro tema importante es la formación de profesionales. Esto les va a sonar a queja y realmente tiene mucho de eso. No estamos haciendo los suficientes esfuerzos en las instituciones educativas
especialmente en las formadoras de profesionales y técnicos de las áreas de la salud, para que desde ahí ya entremos en sintonía con la seguridad del paciente y mínimamente salgamos sensibilizados. El choque vendrá cuando nos encontremos con la institución de salud que lo tenga bien implementado o no, pero ese choque vendrá posteriormente. Sin embargo, es el momento de verdad en el que yo desde esos elementos básicos, así como me enseña fisiología, farmacología y otro montón de herramientas para ponerme de frente al paciente, pues me enseñen también que la seguridad es importante y que depende de mí, así como dependía de mí estudiar para qué sirve la dipirona, depende de mí también estudiar que yo tengo que adelantarme a la verificación del documento, del medicamento, a levantar la baranda, a gestionar el riesgo del paciente, a utilizar escalas de valoración para poderle dar todo lo que el paciente necesita y no solo conocimiento y aspectos técnicos científicos. Y un último elemento como para que ilustremos el panorama de lo que es la seguridad del paciente en Colombia es la gestión de la información. Ya les di un elemento anterior cuando les hablaba del observatorio de indicadores del ministerio, donde pues yo particularmente no tengo mucha seguridad de la información que se recopila allí, no por la plataforma y el insumo como tal, sino por lo que nosotros mismos aportamos allí como prestadores y lo que hacemos con ese dato. Y si lo queremos llevar a un nivel más básico, más micro, más local, pues vámonos a lo que pasa en nuestras instituciones, cómo estamos gestionando la información. ¿Es una información para la toma de decisiones o definitivamente son datos y cifras que las medimos para darle respuesta a la normatividad y simplemente con eso estamos cumpliendo la norma y pare de contar? La invitación es cómo utilizamos la información, la convertimos en nuestra aliada para la toma de decisiones e insistiré durante todo este espacio en que esto redunde en beneficios para lo que el paciente espera y necesita de nosotros. Y finalmente, para cerrar esta parte del contexto en Colombia, pues decirles que ahí vamos, ¿cierto? Yo trato de ser muy optimista con el panorama. Este es el último ranking que seguramente ustedes conocieron, que salió más o menos hace unos 15 días, mundial, ¿cierto? Este ranking recopila un montón de aspectos, los invito a que lo revisen. De verdad que creo que es importante para nosotros conocer este tipo de mediciones, creamos en ellas o no, yo pues tengo cierta certidumbre de que realmente es una información bien recolectada. Los invito a que lo revisen para que miren las variables que evalúa un ranking como este y particularmente tiene un alto porcentaje en los enfoques de seguridad que tienen las instituciones de salud a nivel mundial y tiene un peso grande pues en este puntaje de 1 a 100. Les traje solo esta visual para mostrarles dónde estamos en Colombia, ¿cierto? Entonces, según este ranking, que como les digo, podremos discutirlo o no, habrá mucho ahí por hablar. En este ranking pues aparece la Clínica Mayo en el primer lugar con una puntuación de 85.1 sobre 100 puntos y nosotros en la posición más cercana en el país estamos con el Hospital Universitario Fundación Valle de Lili y la Fundación Santa Fe por allá en 69 puntos. ¿Qué tanto nos faltará en Colombia? ¿Qué tanto le faltarán a nuestras instituciones? ¿Le faltará a nuestras instituciones para llegar a una puntuación como la que tiene la Clínica Mayo y el Hospital de Massachusetts, ¿cierto? ¿Qué tanto nos está faltando para llegar allá? Y creo que un porcentaje muy alto de eso que nos está faltando, sin que mi orientación sea invitarlos a que tenemos que parecernos a nadie, lo que tenemos que hacer es las cosas bien para nuestros pacientes, pero es la consecuencia lógica de eso va a ser ir construyendo unos mayores porcentajes de cumplimiento de nuestros indicadores, ¿por qué no una acreditación institucional, nacional, internacional o la que ustedes consideren? Creo que nos está faltando mucho ahí todavía y los rankings pues de alguna manera están dando como muestra de ello. Entonces ustedes me van a decir, Alejandra, si ese panorama está un poquito como desolador, como que todavía nos está faltando, cuéntenme qué es lo que vamos a hacer entonces, cuál es la sugerencia de Alejandra para que avancemos acá. Yo no tengo la bolita mágica, quisiera tenerla para decirles, miren, lo que hay que hacer son estas tres cosas y acabaríamos rapidito esta ponencia, pero pues voy a tratar de recopilar aquello que desde la norma, que desde un poco la experiencia, un poco desde los dolores que tenemos en el sector, podría hacernos sentido y pues vamos a enfocarnos un poco como en ese sentido. Lo primero que tengo para decirles es que, y les va a sonar de pronto un poco romántico el tema, esa es la idea, así quiero que les suene, vamos a pensar primero en que nada de esto va a funcionar, nada de lo que yo técnicamente les voy a contar va a funcionar
sino partimos de lo que somos como personas y de lo que es nuestro equipo de trabajo, y ahí me estoy refiriendo a su equipo, a los otros equipos de trabajo de su institución y a su institución en general. Lo que somos como personas, lo que ustedes tienen en su corazón, lo que piensan desde de todo este tema de la seguridad del paciente, lo que hacen día a día para ayudar a que la seguridad del paciente funcione, determina lo que somos como equipo de trabajo. Así que si esto desde el principio no está metido en lo más profundo de nuestro ADN y de nuestro actuar, seguramente en adelante no van a funcionar muchas cosas, porque finalmente cada uno entrega lo que tiene en su interior. Y para empezar esta parte, quiero irme por allá a un cuento zen que me encontré que quiero compartir con ustedes en relación con un monje y unos discípulos. Había un discípulo de esos que quiere medirle el aceite al monje todo el tiempo, que eso no pasa aquí, eso pasa en otro país, de esos que quiere mirar como si es tan sabio como dice, y se le acercó al maestro y le dijo, maestro, usted que es tan sabio, usted que todo lo sabe, dígame, y escondió su mano derecha detrás de su cuerpo y le dijo, tengo un pájaro en mi mano, como usted todo lo sabe, cuénteme si ese pájaro está vivo o está muerto. De tal forma que si el maestro le decía que estaba muerto, él lo dejaba ir, y si le decía que estaba vivo, él lo aprisionaba con sus manos y pues el pajarito se moría, ¿cierto? El maestro, en medio de su sabiduría, lo miró con profundo amor y con compasión y le dijo, eso depende de ti, la solución está en sus manos. Este cuento pequeño para decirles, cuando piensen que el problema está en el otro, cuando piensen que esto no tiene sentido, que esto no avanza, que esto es una piedra que estamos cargando y se nos está haciendo pesada, piensen que la solución está en cada uno de ustedes. No sé si les hace sentido el ejercicio de pensar en su institución, en diferentes procesos, y pensar en un proceso de esos donde el líder eh, es proactivo, es tranquilo, es respetuoso, llama a la construcción permanente, está pensando siempre en ser mejor. Díganme si ese proceso no tiene algo diferente. Y todo parte de quien está direccionando, porque lo que somos como personas determina lo que somos como equipo y determina lo que va a pasar de ahí en adelante. Entonces, primero, si me permiten hacerles como una lista de cocina de lo que considero que deberíamos tener para fortalecer, tal como le dice el título de la ponencia, de fortalecer o de mejorar las prácticas de seguridad del paciente. En primer lugar, tener claro nuestro rol y ejercerlo desde lo que somos cada uno para que eso vaya cogiendo como fuerza en lo que somos como equipo y en lo que somos finalmente como organización. Segundo, no olvidar la definición que tenemos de seguridad del paciente, porque en la medida en que la entendemos, sabemos lo que hay que hacer con ella. Entonces les traje dos de las definiciones con las que más comulgamos de alguna forma. La primera es la del ministerio, la segunda es la de la OMS, van a encontrar ustedes muchas otras, particularmente estas dos porque la primera nos dice, esto no es un montón de acciones sueltas. Acá estamos hablando de elementos, de estructura, de procesos, de personas que adicional a eso están basados en evidencia. Acá no estamos hablando de supuestos y de apreciaciones subjetivas, estamos hablando de elementos científicamente probados que están pensados para una cosa particular, minimizar el riesgo de sufrir un evento y minimizar la posibilidad, si ese riesgo se presenta, se materializa, pues finalmente que las consecuencias para el paciente sean las mínimas posibles. Listo, si nos alineamos con eso, vamos a entender primero que no estamos solos, que acá hay que vincular otras instituciones, como lo vamos a ver ahorita, y todas las herramientas institucionales que tengamos destinadas o establecidas para esto. Y en la de la Organización Mundial de la Salud quiero hacer énfasis en dos cosas específicas. La primera, en la ausencia de daños prevenibles. Entonces, de entrada, la OMS ya nos está diciendo, todo no se puede prevenir y eso tenemos que tenerlo muy claro. No podemos meternos en la cabeza digamos, esa orientación tan estricta de que no nos puede pasar nada, porque ya lo mencionaban ahorita los otros compañeros, qué rico llegar a eso, ninguno de nosotros quiere hacerle daño al paciente, pero las cosas se materializan, los eventos pasan, muchos de ellos de manera no prevenible, así que tenemos que alinearnos con eso. Entonces, lo que podemos prevenir no debería presentarse, es lo que nos dice la definición de la OMS. Y adicional a eso nos dice en particular la reducción a un mínimo aceptable, a un mínimo aceptable. Entonces aquí entra a jugar un juego, un elemento muy importante en este juego, que es el tema del monitoreo y la medición. Tenemos que saber cuáles son nuestros mínimos aceptables. Desafortunadamente nosotros no tenemos a nuestra disposición
una tablita que nos diga, mire, para los principales riesgos en una institución de salud, estos son los estándares de desempeño de los indicadores. Qué bueno sería tener eso. Nos ha tocado ir construyendo con base en la experiencia de otras instituciones, de estándares internacionales y demás, un datico que nos permita darnos cuenta si estamos bien o si no estamos tan bien. Por eso tenemos que fortalecer el monitoreo y el establecimiento de esas metas o estándares de desempeño para poder avanzar como organizaciones. ¿Listo? Y pues para cerrar esta parte de la definición, decirles, la seguridad del paciente ha trascendido muchísimo. Esto no es un simple concepto lleno de actividades, es un imperativo social. Miren todos los años de vida perdida que tenemos por eventos de seguridad en las instituciones de salud. Y eso es un estudio a nivel mundial y sobre todo enfocado en los Estados Unidos. Si nos vamos a Colombia, ¿cuántos años de vida perdidos, cuántas discapacidades tenemos en nuestra población debido a un cuidado no pensado para el paciente en las instituciones de salud? Y también es un imperativo científico, ético y legal que tenemos que tener muy claro en las instituciones para pensar siempre en enfrentarnos a ese riesgo, como lo veíamos en la primera ponencia, y llevarlo a todos los niveles de la prestación de servicio para no quedarnos solamente en lo, hospitalario, sino salirnos a lo ambulatorio y desde allí hacer un enfoque de riesgo bien interesante. Llevamos dos elementos. Tercero, cumplir la normatividad, ¿cierto? Eso no es discutible. Acá no tenemos forma de decir yo sí quiero o no quiero cumplir la norma. Creo que nos lo dejaban muy claro ahorita también los otros ponentes. Mi invitación es, hay que cumplirla de una manera consciente, ¿cierto? Entonces, yo sé que debo cumplir la norma. Entonces, ¿cómo pongo esa norma a trabajar para mi mejoramiento institucional y finalmente para el paciente, que es el que va a recibir todo lo que le estamos entregando? Entonces, pues ya tenemos claro un contexto en este sentido, tenemos un contexto internacional súper claro, nos está diciendo que tenemos unas estadísticas un poco desalentadoras, nos está diciendo también que hay unos compromisos internacionales por la seguridad del paciente, hay unas 7 metas internacionales que ustedes deberían conocer muy bien, si no las tienen claras, los invito a que las revisen porque de ahí parte la mayor parte de nuestras acciones en seguridad del paciente. Hay un compromiso nacional que es lo que vamos a ir desglosando enseguida, pues como en el transcurso de la ponencia, y hay una normatividad que de una u otra forma nos dice, mire, hay que trabajar por la seguridad del paciente y no es una opción, lo tenemos que hacer. Y todo esto está enmarcado en un elemento bien bonito que también los invito a que trabajen mucho en él, a que se lo estudien bastante. Esto tiene de largo y de ancho, ya hay maestrías en gestión del riesgo, entonces imagínense la cantidad de información que tenemos disponible para decirles que hay que meternos por allí, ¿cierto? Está absolutamente comprobado que la gestión anticipada, aunque suene un poco redundante de los riesgos, nos invita justamente a adelantarnos a la ocurrencia de cosas que si las gestionamos efectivamente de manera previa, pudiesen no llegar a esas consecuencias que nosotros nunca queremos que lleguen para nuestra institución y para nuestros pacientes. Entonces, en eso de cumplir la normatividad, hay un montón de elementos, les voy a mencionar algunos de ellos, más o menos en el orden en que lo plantea la norma. En primer lugar, tener una política de seguridad del paciente. Entonces, esta es uno de los temas más importantes. Vamos a darle un cumplimiento normativo, pero adicional a eso, vamos a enfocar esa política hacia, vamos a ponerla a trabajar para la seguridad del paciente. Porque en esencia una política es eso que yo, si la instauro, la tengo que hacer. Casi que yo mismo me obligo a llevar algo a un nivel de política para que sea eso un instrumento para mejorar, transformar, convertir algo que yo quiero convertir. Y eso lo ven ustedes en la parte social, cuando ustedes ven que un alcalde, un gobernador, un gobernante en general dice vamos a sacar la política de X cosa, normalmente la orientación es a eso, es primero pues a que se conserve en el tiempo y que no dependa de quién venga en la parte administrativa, que se pueda modificar o no, y segundo para que incluso se le asignen recursos de tal forma que pues esto no esté por allá perdido en el tiempo porque no tenemos recursos para implementar. En esencia, ¿qué es esto? La política es un documento y acá tengo que hacerles un paréntesis con un hallazgo muy frecuente en las auditorías y es que se pide una política de seguridad del paciente e inmediatamente lo que obtenemos es un parrafito. En la institución fulanito de tal se compromete con no sé qué. Muy bonito y muy importante y eso es parte de la política, pero no es la política completa. Por eso los invito a que se vayan al documento de lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente
e integren a su política todos esos elementos que nos está pidiendo este documento. Ese parrafito muy lindo, que la mayoría de las instituciones lo construyen pensado para ejecutarlo, se llama la Declaración de la Política de Seguridad del Paciente. Y es eso con lo que todos debemos alinearnos, sentirlo por allá en lo más profundo de nuestro ser, para vivirlo todos los días, pero debe estar complementado con otros elementos técnicos, teóricos, procedimentales además, para poder decir que estamos hablando de una política. Entonces, la política es un documento, pero ese documento tiene que tener vida, tiene que tener implementación y evaluación. Si yo no le doy vida a la política de seguridad del paciente, no va a pasar de ser lo que nos decían en la primera ponencia, y es una institución llena de documentos, impresos, de carpetas, de un montón de información que no tiene vida y que a la larga pues no nos va a servir para cumplir el objetivo del que estamos hablando. Y esa política tiene unos principios orientadores, no los voy a desglosar, no nos daría mucho el tiempo, pero sí les quiero decir, enfóquense en el primer y para mí más importante principio orientador de la política, que es la atención centrada en el usuario. Esto cada vez viene tomando más fuerza como teoría, como una práctica interesante. Los invito a eso, a que su política y todo lo que piensen de allí en adelante esté pensada para el usuario, esté pensada desde lo que yo como institución quiero entregarle a ese usuario. Si hacemos eso, tenemos la mitad de la garantía del éxito asegurada en este tema de seguridad. Y lo otro, pues, es integrarle unos elementos estratégicos, ¿sí? Todo esto sin una estrategia educativa que esté pensada para la forma en la que aprenden las personas, lo que queremos transmitir, en ocasiones se nos diluye. Entonces tengamos estrategias educativas, hagamos uso de las herramientas organizacionales, las nuestras, las que ha dispuesto el ministerio, las que tomamos por allá de otras instituciones cuando hacemos procesos de referenciación. Los invito a que vayan a los procesos de referenciación que hacen las instituciones. Cada rato le llegan a uno por ahí como la información, acá en Medellín particularmente, entonces la Clínica Bolivariana, el Pablo Tobón, el Hospital General, las instituciones hacen unas jornadas, ponen unas temáticas y le dicen, mire señores, compañeritos de la red, porque esto debería ser una red para poder trabajar en conjunto, voy a hacer esta jornada de referenciación, inscríbase y conéctese, que ahí yo les voy a contar cómo hago las cosas, usted ya tomará de ahí lo que le haga sentido o no, y lo llevará a su institución. Entonces acá hay que trabajar mucho en esa construcción de red para poder tener mejores servicios. La coordinación con otros actores, acá no podemos sacar a las aseguradoras, ellas tienen que estar metidas en la seguridad del paciente, lo vamos a ahondar un poco más ahorita, las estrategias de información y la articulación de todo este sistema. No sé si han visto ustedes un diagramita que tiene el ministerio donde están los elementos del sistema, los 4 elementos del sistema obligatorio, y una rayita hacia arriba, una flechita hacia arriba que se llama seguridad del paciente. Eso está interconectado todo. Acá no estamos hablando de cosas diferentes. La seguridad del paciente es el corazón del sistema obligatorio de garantía de la calidad y debería ser el corazón de las instituciones. Y esto pues debe ir acompañado de un compromiso de la alta dirección, porque también si no tenemos el compromiso de las personas que son los que ordenan el gasto, los que gestionan los recursos en las instituciones, a veces de buena voluntad no podemos avanzar, y eso también debemos tenerlo bien claro. No va a pasar por acá estas que ya las hemos venido conversando para entrar al segundo elemento. Actividades encaminadas a gestionar la seguridad del paciente. No sé si a ustedes les pasa cuando leyeron la norma por primera vez, yo leí esto y dije, Dios mío, a eso le cabe todo lo que usted le quiera poner. Entonces, no se quejen, aprovechen esa posibilidad, que no sea una queja, que esto es muy amplio, sino, entonces, ¿qué voy a hacer yo, IPS, fulanito de tal, profesional independiente tal? ¿Qué voy a hacer yo desde lo que tengo, desde lo que soy, desde mi formación, desde mi tipo de paciente, desde los procesos que tengo, para darle respuesta a lo que me está pidiendo la norma? Yo les voy a poner acá unas ideitas de lo que en la realidad para mí traduce actividades encaminadas a gestionar la seguridad del paciente. Primero que todo, y también lo decía ahorita el doctor, personal idóneo, competente. Yo le sumo comprometido y feliz, porque si no estamos comprometidos, si no estamos disfrutando lo que estamos haciendo, a veces la seguridad del paciente se pierde en ese camino. Y más allá del tema de la felicidad, que es supremamente importante, de estar felices en el trabajo, el tema de tener un personal idóneo y competente, ¿cierto? Idóneo desde lo que lo esperamos para la prestación del servicio que tenemos, y competente desde toda esa interacción entre todos los procesos para garantizar que realmente haya un desarrollo de competencias y eso esté de cara al paciente.
el fomento de la cultura, la capacitación, tener una infraestructura segura, la comunicación efectiva, que la vamos a ampliar enseguida, y el tema de las tecnologías de información y comunicación. También nos dice la norma, tenga un comité, ya nos lo mencionaba por allá también anteriormente ahorita, o una instancia que promueva la seguridad del paciente. Y ya en el desarrollo del punto nos dice, mire, ese comité tiene además que involucrar el tema de control de infecciones y la optimización en el uso de antibióticos. Entonces, para que nos funcione, para darle respuesta a esto, pues yo tengo que tener evidencia de que ese comité existe, de que se reúne, de que realiza los análisis y las gestiones necesarias para cumplir su objetivo en la institución, de que propone acciones de mejora, porque también si de allí no sale un plan para corregir aquello que se está presentando, pues el comité no está cumpliendo su objetivo, y evidencia de que se hace medición a las acciones de mejora. Miren todo lo que tiene que hacer un comité de seguridad del paciente para cumplir con su objetivo. No es reunirse a dejar un acta o dejar un acta sin reunirse, que eso también pasa en otro país, a nosotros no nos pasa. Hacemos el acta porque es que ya viene la auditoría y no nos reunimos y no hacemos las gestiones que debemos hacer, y esto tiene mucha responsabilidad social. Acá tenemos que ser muy juiciosos y muy respetuosos porque esto va para el pacientico finalmente. Y acá les dejo relacionada, les referencio la resolución 2471 del 2022, que de alguna forma como que se montó con esta porque nos regula todo lo que tiene que ver con el comité de infecciones y el uso racional de antibióticos. Entonces, en una institución, digamos, pequeña, yo podría consolidar varios comités y darle respuesta a las temáticas de las que estamos hablando acá, y en otra institución con unos mayores riesgos, de un mayor tamaño, con un mayor volumen de atención de pacientes, pues tendremos que tener una instancia para cada una de estas cosas y así darle respuesta a la norma. ¿Listo? Muy bien, vamos entonces, entonces era el elemento, ya tenemos una política, tenemos un comité que se encarga de darle vida a esa política en la institución, y luego nos dice el ministerio, mire, y hay que adoptar unas prácticas seguras, mínimo estas. De ahí para adelante hay otras tantas que usted podría evaluar y adoptar si le aplican y si le interesa para su institución, pero por lo menos estas. Entonces, por lo menos, las voy a pasar un poco rápido, que sé que el tiempo no nos va a alcanzar para todo. Primera, asegurar la correcta identificación del paciente. Entonces, para esta y para todas las prácticas, también en auditorías, normalmente, Alejandra, es que mira este acto administrativo y nosotros lo que hicimos fue adoptar las prácticas seguras del ministerio y los paquetes instruccionales. Maravilloso, qué tarea tan bonita. Ellos han hecho un trabajo tan interesante de construir eso para nosotros, que eso es parte de lo que hay que hacer. Pero adicional a eso, yo sí tengo que, al interior de mi institución, definir esa correcta identificación. ¿Cómo la voy a hacer? Con una manilla, con un rótulo, con una cartelera, ¿con qué lo voy a hacer? Con un sticker, si lo que estoy es en consulta externa o donde sea. ¿Cuál es mi forma de traerme esa práctica segura y adoptarla y adaptarla a mi institución? De eso tenemos que dejar mucha claridad, ¿sí? Entonces, en este sentido, es importante determinar. Muchos no le dan valor a esto, por ejemplo, cuando están en consulta externa. Y hemos tenido casos de pacientes, médicos en consulta externa atendiendo al paciente incorrecto. Alejandra, eso suena como muy loco, sí, suena muy loco, pero nos pasa. Nos pasa que al final de la consulta el médico carga la historia, o el otro médico que le entró el otro paciente se dio cuenta y dijo, este paciente no es tuyo, es que a mí me llegó a mi consultorio y yo estoy esperando a tal otro. Y pasa que le hacemos la atención, le diligenciamos la historia y era el paciente que no era. Por ponerles el ejemplo más pequeñito, porque esto va tomando una fuerza enorme cuando nos vamos a servicios y a procesos más críticos. El tema de gestionar una adecuada comunicación, que fue la práctica segura adicional que nos está presentando la norma, que nos ha dado un poquito de dificultad como llevarla a la práctica. Yo acá les cuento rápidamente, estandaricemos cómo nos vamos a comunicar, los códigos que tenemos en las instituciones, eh, incluyamos esos códigos en la inducción de las personas, porque yo puedo venir de una institución donde el código naranja es una cosa y en esta institución es otra, y yo voy a actuar como me acuerdo que era el código naranja en aquella institución. Entonces tenemos que establecer esos códigos de comunicación, cómo nos comunicamos cuando estamos trasladando a los pacientes, que es un momento de altísimo riesgo. Estamos usando abreviaturas, siglas, cómo las estamos usando, ya las estamos empezando a prohibir, que deberíamos empezar a trabajar en eso, aunque sea un poco difícil. Nos estamos reportando oportunamente reportes, información de los pacientes para la toma de decisiones, cómo estamos dando la información en los cambios de turno. Y pues les dejo esta pregunta, de todas las otras prácticas seguras que nos faltan, ¿cuál hubieran incluido ustedes? Esta fue la que decidió incluir el ministerio,
cuál les hubiera hecho sentido a ustedes, solamente para que lo reflexionen y lo piensen allí. La otra práctica tiene que ver con la reducción de las infecciones asociadas a la atención en salud. Acá también es muy particular a cada institución, ¿cierto? Eso dependerá de si usted aísla pacientes en general, pero lo que sí no es discutible es que usted se tiene que lavar las manos y tiene que hacer adecuados procesos de limpieza y desinfección, así esté en un consultorio o esté en la unidad de cuidado intensivo más compleja de la ciudad. Todo esto tiene que estar alineado y así deberíamos darle cumplimiento a esto. El otro tema es detectar, analizar y gestionar eventos de seguridad. Esa es la cuarta práctica que se nos propone y aquí básicamente lo que les estoy invitando es hacer, perdón, discúlpenme que se me pasó, todo el ciclo de gestión de los eventos de seguridad, desde que lo reporto hasta que finalmente tengo acciones de mejora derivadas de eso que me fue reportado, pasando por los análisis, por la toma de decisiones y un elemento muy importante que se nos olvida, que le tenemos un poquito de temor, que es la comunicación del evento adverso. Contarle al paciente, a su familia, contarle a los equipos de trabajo que nos pasó un evento, es parte del aprendizaje cultural que tenemos que empezar a hacer, porque gran parte del ocultismo, si se me permite la palabra, que no estoy segura que la esté usando bien, que tenemos con el tema de los eventos de seguridad, es el temor a que ser descubierto y a que me castiguen, ¿sí? Entonces, no contamos, no comunicamos el evento y pues si el paciente no se dio cuenta, no le digamos nada. Ese tipo de cosas las tenemos que empezar a trabajar para que sea cultural y yo ya sepa y además asuma las consecuencias, porque eso es lo que tenemos que hacer. Si nos equivocamos, tenemos que asumir las consecuencias y eso sea parte de la cultura institucional. Acá les traía un videito que se los voy a resumir en aras del tiempo, por qué analizamos los eventos adversos. Y yo quiero dejarles esta reflexión muy importante con el tema de por qué los analizamos, es porque necesitamos mejorar. Ese videito es del Hospital Albert Einstein de Brasil, que es el mejor hospital de América Latina. No lo vi realmente donde quedó en el ranking mundial. Y ellos establecieron una metodología que se llama los premios Julia Lima o Julia Lima, que fue una chica que falleció en el Hospital Albert Einstein como consecuencia de una cantidad de eventos y tiene la posibilidad en algún momento, sigan ese caso, que ellos en aras de este tema de la cultura publicaron todo lo que pasó con esta dama en el proceso de atención y lo que hicieron fue con base en ese aprendizaje incluso llevarlo a una premiación a nivel de todo el país donde instituciones pueden participar mostrando sus experiencias en la gestión de la seguridad del paciente. Entonces, o nosotros decidimos si convertimos esto por allá en algo oculto a lo que todos le tenemos temor, o si lo tomamos y lo ponemos a trabajar para el mejoramiento de las instituciones, para que en algún momento podamos estar relativamente tranquilos y decir, lo que nos va a seguir pasando en adelante va a pasar porque tenía que pasar, no porque hicimos algo que no debíamos hacer. Luego viene el tema de la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado. Acá tengo para decirles que se diligencie, que realmente sea un acto de comunicación entre el paciente y el profesional que está solicitando ese consentimiento, no con la secretaria, con todo el respeto, registrado en la historia clínica, que se entienda y que realmente haya consentimiento o disentimiento si es el caso, pero tenemos que garantizar eso con el consentimiento informado. Y les coloco acá el tema de verificar cumplimiento, lo voy a conectar con una pregunta que vi en el chat ahorita que le hicieron de pronto al principio de la jornada y es donde dice la norma que yo tengo que hacer medición de adherencia, ¿cierto? Entonces la norma explícitamente no dice que hay que hacer medición de adherencia, yo diría que desafortunadamente porque eso debería ser absolutamente explícito, pero sí es un mecanismo de mejoramiento continuo que las organizaciones tenemos que implementar y parte de que yo diseñe un documento, lo socialice y lo evalúe su comprensión, pues tendrá que ser que en la vida cotidiana lo apliquemos tal como lo aprendimos y eso solamente se puede hacer con una medición de adherencia. Entonces, arranquen a su nivel, establezcan metodologías sencillas, básicas, pero hagan verificación del cumplimiento, medición de adherencia u otros mecanismos que ustedes establezcan. En el tema de medicamentos, rápidamente, medicamentos de alto riesgo, reenvase, reempaque, ustedes reenvasan, reempacan en su institución, tienen rotulados los medicamentos de alto riesgo, quién los administra, cómo usan los electrolitos, tenemos electrolitos por ahí sueltos en los servicios, cualquier persona puede diluir un sodio, un potasio en un servicio o vienen de una central de mezclas, cómo los manejamos, estamos haciendo fármaco, tecno, reactivo, vigilancia y todo lo que esto implica,
cómo estamos manejando la cadena de frío, somos conscientes de la importancia de los factores ambientales y los controlamos, estamos garantizando que utilicemos elementos aprobados por el INVIMA. Esto tiene de largo y de ancho, podría ser una sola charla relacionada con el tema de medicamentos. Prevenir y reducir la frecuencia de caídas, séptima práctica. Esto, pues, acá hay algunos tips también en el tema de clasificar el riesgo de los pacientes de caerse y actuar en consecuencia, minimizar los riesgos que dependen del pacientico. Él puede tener riesgos que lo pueden llevar a que se caiga y nosotros no intervenirlos en relación con su estado de conciencia, con su conocimiento, sus capacidades desde lo educativo, ¿cierto? Desde lo que ellos manejan, la minimización de riesgos del proceso, que eso sí, 100% nuestro, no tenemos discusión, e implementar mejoras pues en la medida en que sea necesario. En el tema de la atención segura del binomio madre-hijo, la atención segura del evento obstétrico con todo lo que eso implica, esto tiene de largo y de ancho pues para trabajar. ¿Cómo nos aseguramos que el acceso sea oportuno, rápido, pertinente de este grupo poblacional tan delicado y tan específico? La capacidad de respuesta a complicaciones. Si ya sabemos lo que le puede pasar a una materna, ¿por qué no estamos preparados? Eso es porque no a todo el mundo le gusta el cuidado de la materna y del recién nacido, y eso necesita, yo creo, me disculpan si no sueno adecuada, que necesita un poquito más de amor cuando está frente a una materna y a un recién nacido, que un poquito más que el resto de los pacientes, aunque sé que suena, pero realmente es eso, es una población que necesita un cuidado muy desde el corazón, y yo creo que tiene que gustarle a uno, comunicación y transporte de ser necesario para la atención de esos eventos obstétricos. En el tema del manejo de hemocomponentes, todo el ciclo de la gestión del hemocomponente, desde que yo lo solicito, se me abastece, hasta que paso por todo el proceso de recepción, que es uno de los más críticos, de administración al paciente, para evitar confusiones y disminuir los eventos adversos, y que sea el personal correcto para administrarlos, porque la norma tiene establecido quién sí y quién no puede manejar un hemocomponente. En el tema de prevención de lesiones por presión, en los servicios donde aplique también, que esto pues en todo donde les diga servicio donde aplique, será porque usted tiene que evaluar de acuerdo con sus condiciones de prestación de servicios si esta práctica le aplica o no. Acá un paréntesis pequeño, los invito a que sean muy críticos, porque me he encontrado instituciones en auditoría que les solicito, por ejemplo, el tema de prevención de infecciones y me dicen, ay, no, Alejandra, a nosotros eso no nos aplica, porque es que nosotros acá no hacemos procedimientos invasivos y no sé qué otra explicación. Y pues yo sí siento que en todas partes nos tenemos que lavar las manos y hacer limpieza y desinfección, ¿cierto? Entonces esa práctica sí o sí nos aplica a todos los prestadores, y eso pues creo que no es discutible. En lesiones por presión sí será pues a quienes le aplique, prevención de las lesiones, identificar el riesgo de los pacientes, implementar medidas para que el pacientico no se nos lesione, y una evaluación permanente de ese paciente, porque el pacientico hoy puede tener un riesgo y mañana puede tener otro, y nuestras acciones tendrán que ir en coherencia con esa condición nueva del paciente. Y por último, el tema de las prácticas, pero también ya vamos a ir cerrando como nuestro encuentro. En el tema de seguridad en los procedimientos quirúrgicos, esto tiene de largo y de ancho. La cirugía es un servicio de mucho riesgo por muchas circunstancias. Yo acá solo quiero dejarles en este tema el uso de la lista de verificación de seguridad quirúrgica. Esta lista para mí es de los instrumentos mejor elaborados, perdón, que tiene la Organización Mundial de la Salud, y involucra tantos elementos en esos tres cuadritos que ustedes están viendo ahí, que realmente yo podría decir que el 90% de las variables de riesgo en una cirugía están contempladas en esta lista de chequeo. Entonces adóptenla, ámenla, pónganla en lugares visibles, utilícenla todo el tiempo, denle dinamismo, no la adopten simplemente para verla porque no va a pasar nada, sino que la dinamicen en sus servicios quirúrgicos. Luego aparecen entonces otros elementos, miren que ya llevamos lo normativo, llevamos la política, llevamos tener equipos de trabajo que quieran trabajar por esto para fortalecer la seguridad del paciente. Llegamos al tema de la cultura, que es un asunto un poco complejo. Desde la cultura, la norma nos plantea, uno, que capacitemos al personal, y esto, ¿en qué temas capacitamos al personal en seguridad del paciente? Lo definen ustedes. Eso no lo tiene claramente establecido la norma. Obviamente todo lo que acabamos de ver tiene que estar incluido si nos aplica. ¿Por qué les hago esta claridad? Porque en alguna institución también me pasó, por favor miremos el cronograma, el plan de capacitación en seguridad del paciente que ustedes tienen. Y me empezaron a mostrar todo súper lindo, bien hecho, muy estructurado. Y había un tema que
yo decía, para lo que esta institución hace, tiene que estar ahí. O sea, no puede faltar este tema. En este momento no recuerdo la especificidad, pero lo que les quiero decir es sean muy autocríticos, muy objetivos, de acuerdo con lo que ustedes hacen, para que nada se les quede por fuera. O sea, no pueden ustedes tener un plan de capacitación que se dé el lujo de no tener temas que para ustedes son del cotidiano, del día a día y que le representan alto riesgo con sus pacientes. Y lo segundo, en el tema de cultura de seguridad, es ese tema de involucrar al paciente y a su familia en el autocuidado de su seguridad, que acá también se nos dificulta mucho materializar eso. Acá a lo que yo los invito es a que los llevemos al paciente a ser consciente de que cada uno de sus actos durante el proceso de atención puede redundar en que haya una buena o no tan buena seguridad de su propia seguridad, y también pues sensibilizar a los allegados. Ahorita cuando escuchaba el tema de la hamburguesa, yo decía, hay unas conciliaciones que uno tiene que hacer, ¿cierto? Hay unas cosas que tienen que manejarse en el tema de la prestación de servicios, y hay unas cosas que no tienen que ser restrictivas porque se vuelve eso que me prohíben, me provoca como un poquito más hacerlo, y eso también le pasa al paciente. El paciente no está blindado para este tipo de cosas. Entonces la idea es que estén documentadas y que implementemos esas acciones. Y para ir cerrando, pues decirles que hay muchas herramientas disponibles, ¿cierto? Que lo otro es eso, de los elementos que les he mencionado hasta acá. El siguiente es hacer uso de las herramientas disponibles. Tenemos en la plataforma, en la página del ministerio, ahí les dejo el pantallazo de la página de seguridad del paciente. No se alcanza a ver toda, pero de acá en adelante es cómo diseño e implemento una política, cómo puedo gestionar los eventos de seguridad. Están allí todas las prácticas seguras, están los paquetes instruccionales, hay videos, hay mucha información que ustedes pueden capitalizar como a favor de la seguridad del paciente, que les podría funcionar. Entre ellos los paquetes instruccionales. Para quienes no los han explorado lo suficiente, los invito, puede ser una visión muy particular de Alejandra, pero para mí ha sido una gran herramienta de trabajo por muchas cosas, por todo lo que ustedes ven acá en el índice, pero especialmente por el punto número 10, 9 y 10, en el 9 porque me han invitado a monitorear muy bien el tema de seguridad, y segundo, en el 10 por las experiencias exitosas, porque no hay, de las mejores formas de aprender es entender lo que le está pasando al otro, ¿cierto? Es saber el otro, cuando al otro le dolió lo mismo que me está doliendo a mí, el qué hizo para resolverlo, y eso convertirlo en un aprendizaje para mi propia institución. Acá les dejé pues como el pantallacito de cómo se ve en los paquetes instruccionales una práctica segura para que se adhieran de esto. Y para cerrar, otros elementos que les voy a dejar ahí como muy sobre la mesa para que ustedes los tomen, digan eso si me sirve, no me sirve, o venga que yo voy a incorporar esto en mi institución a ver si avanzamos. El ejercicio del liderazgo y la colaboración. Las personas que gestionamos temas de seguridad del paciente, quienes somos los que influenciamos a otros para que esto fluya, tenemos que tener un ejercicio de liderazgo y de colaboración. Esto no es discutible, sin esto seguramente no vamos a avanzar mucho. Elaborar directrices e instrumentos, sean creativos, invéntense listas de verificación, rondas de seguridad, herramientas que les permitan captar información para la toma de decisiones, para que la seguridad del paciente funcione mejor. Si no quiere ser muy creativo, tráigaselas del ministerio, pero dinamice la seguridad del paciente. Tercero, el apoyo técnico y la capacidad de prestación del servicio. Necesitamos estarnos documentando, actualizando, aprendiendo con otros. Por eso los invito a construir red con otras instituciones. Involucrar al paciente, a su familia en una atención más segura. Esto tiene que estar. Sin el paciente como aliado y su familia, nosotros podemos hacer todo muy bien, y con algo que el paciente y su familia no se alineen, podemos llevar al traste toda una atención. El seguimiento de las mejores en seguridad del paciente, lo que les hablaba del benchmarking o la referenciación, háganlo una práctica de mejoramiento continuo en su institución y les va a tomar mucho sentido. Investigación en esta materia, qué rico, de verdad yo también los invito mucho a eso. Tenemos tantos datos en seguridad del paciente, y cuando uno se va a buscar publicaciones, por ejemplo, para este tipo de eventos, encuentra información tan restringida, con muestras tan pequeñas de pacientes, que entonces no tienen mucho valor. Los invito a eso, a que hagan sus propias investigaciones, a que documenten sus propias experiencias, aprovechen, y pues esto es parte será publicidad política pagada acá en el Club Bench, aprovechen experiencias como las del Top Bench para que ustedes expongan allá esos grandes esfuerzos que han hecho para construir institución, y pues eso los ayuda a posicionarse, a visibilizarse,
Y si eso no es importante para ustedes, para entregarle a otro parte de su aprendizaje y el otro puede hacer mejor, así como usted lo está logrando, para lograr mejores experiencias, reducción en riesgos y costos y pues a la larga unos mejores resultados. Y finalmente, realizar ciclos de auditoría completos. La seguridad del paciente se mejora si yo hago todo un ciclo de auditoría. Si yo voy solamente a hacer diagnósticos y a ir a buscarle la caída a mis compañeros con una auditoría, créanme que eso no les va a servir para absolutamente nada. Vamos a ir a recolectar información, la vamos a analizar, vamos a generar informes, acciones de mejora, vamos a implementar planes de mejoramiento, vamos a medir indicadores de manera permanente. Si no hacemos esos ciclos completos, realmente no estamos cumpliendo la tarea. Un tip pues que podría servirnos y que posiblemente muchos de ustedes ya lo estén implementando es eso que nos toca hacer obligatoriamente, que es el PAME, que yo espero que no lo sientan una obligación, sino que se lo disfruten porque es una herramienta muy bonita. Háganlo con enfoque de seguridad del paciente. Si ustedes hacen su PAME con enfoque de seguridad del paciente, si no están obligados a hacerlo con acreditación, valga la claridad, pues ya están haciendo un camino enorme, una larga trayectoria para tener una cultura de seguridad y para implementar sus sistemas de seguridad del paciente. Implementar herramientas de monitoreo permanente, que ese va conectado con darle vida a los indicadores. Tenemos que medir, la medición no está en discusión, hay que hacerlo. Muchos, poquitos, eso lo definen ustedes, pero tienen que tener indicadores, los de la 256 y otros que a ustedes le hagan sentido para poder validar cuál es el resultado de la dinámica institucional y poder actuar en consecuencia con eso. Y el último elemento para el cual les tengo un ejemplo es medir los costos de no calidad relacionados con eventos adversos. Les decía ahorita al principio que pues es un poquito difícil hacerlo. En alguna institución conocí la experiencia, tuve la experiencia de acompañar esta medición de costos de no calidad y allá lo que se hacía y que creo que les puede servir a ustedes es posterior a la ocurrencia de los eventos, analizar los gastos que tiene la institución relacionados con ese evento. Que el pacientico se me cayó, me presentó una caída y hubo que hacerle una resonancia, una tomografía para poder establecer el daño. Que adicional a eso lo tuve que dejar en observación u hospitalizado 2 días más mientras que yo me daba cuenta si al pacientico le había pasado algo. Que además de eso le tuve que administrar un analgésico porque es que el pacientico se paró con dolor, ¿sí? Todo eso, contabilizarlo y relacionarlo con el evento. Entonces ya puedo saber, entre comillas, cuánto me vale una caída, me disculpan que lo vuelva como tan cosa, que lo cosifique tanto, cuánto me vale una caída, cuánto me vale una infección de sitio operatorio, cuánto me vale una lesión por presión, y así sucesivamente, por lo menos para los más frecuentes en su escenario, para que no se les alargue mucho la tarea. Esa sería una forma de trabajar costos de no calidad. Para cerrar, una reflexión cortica, para que se vayan ustedes por allá a buscar su almuerzo y podamos cerrar también el evento. Que depende de los ojos que ustedes le pongan a todo este tema de la seguridad del paciente, pues va a depender el resultado y eso se los voy a aterrizar con un cuento también cortico de una persona que iba caminando por un campo, iba caminando subiendo una montaña y se encontró a un grupo de personas que estaban haciendo una labor muy, muy compleja, que era partiendo piedra. Entonces eran unos grandes señores, unos señores muy fornidos, muy grandes, con unos grandes martillos partiendo piedra. Entonces, cuando se encontró al primero, le dijo, señor, ¿usted qué está haciendo ahí? Yo aquí, en esta labor tan horrible que me tocó hacer, dándole golpes a esta piedra todo el día, con este calor tan inclemente, esto es lo peor que a mí me ha podido pasar en la vida. Pues uno escucha una cosa de esas y sigue calladito, sigue su camino, ¿cierto? Para no contagiarse mucho de esa energía. Sigue y en segundo lugar se encontró a otro picapedrero y le dijo, señor, ¿usted qué está haciendo ahí? Oh, acá, estoy acá trabajando, dándole golpes a esta piedra, esto fue lo único que pude conseguir, si Dios quiere, voy a sacar adelante, voy a terminar de golpear esta piedra y termino mi jornada y me voy para mi casa, mañana me toca volver, pero bueno, eso fue lo que me tocó. Muy bien, siguió sin novedad, siguió caminando la persona y por allá se encontró al tercer picapedrero y el tercer picapedrero entonces le preguntó lo mismo, señor, ¿usted qué está haciendo ahí? Yo estoy acá feliz con este trabajo que estoy haciendo, porque imagínense que esta piedra que yo estoy partiendo es para construir una gran catedral. Mire ahí la foto de la catedral que vamos a construir. Entonces, esto simplemente para cerrar y decirles que dependiendo de ese amor que usted tenga por lo que está haciendo, si está viendo una piedra muerta a la cual le tiene que dar golpes o si está viendo una gran catedral, es una decisión suya, depende de los ojos con lo que lo mire
y depende del uso que haga de lo que tiene alrededor, si va a construir una catedral o si se va a quedar quejándose todo el tiempo de que ya dijo eso, de que no le están cumpliendo los estándares, de que están ejecutando acciones que usted ya había dicho que no se podían hacer, etcétera, etcétera. Podía quedarme dando ejemplos, usted verá con cuáles ojos lo va a empezar a mirar. Y muchas gracias, eso era lo que tenía para contarles el día de hoy.